Hoy les traigo algo que no podía dejar pasar. Tienen que oír. La Fed acaba de hacer algo que no había hecho en años. Tomar una decisión de tasas y no decirte hacia dónde va la siguiente. Walsh mató el forward guidance. Y mientras el mercado trata de adivinar qué sigue con las tasas de los Estados Unidos, dos de los analistas técnicos más seguidos de cripto, que son Ali Martínez y Egra Crypto, están viendo algo en los gráficos de Bitcoin y XRP que vale la pena mirar con calma. Vamos a conectar en este video las dos piezas, pero antes te invito a que te suscribas al canal, me dejes un like y comentes hacia dónde crees que va a ir XRP hacia el final del año. Vamos a ir con los datos puros. El 29 de julio, ayer, la FOMC se reunió, es la reunión de la Fed. Las tasas las dejaron sin cambios, con un rango de 3.50 a 3.75. Es la quinta pausa consecutiva. La votación fue dividida, 9-3. Tres presidentas regionales, que son Hama, Kashgari y Logan, querían subir las tasas. Pero Kevin Walsh decía que no había un objetivo claro ni flexible de la inflación. El compromiso duro se mantiene en el 2%. ¿Cuál es la ruptura real? Kevin Walsh abandonó el forward guidance que sí daban Jerome Powell y sus predecesores. Uno de sus 5 grupos de trabajo está dedicado exclusivamente a cambiar cómo comunica toda la información la Reserva Federal. Su propia explicación de por qué no subió las tasas hoy. El mercado ya subió las tasas de largo plazo por su cuenta, porque nos hemos abstenido de intentar influir en ellas. Eso fue lo que dijo. La curva del tesoro está hablando en lugar de lo que está hablando la Fed. La reacción del mundo cripto fue inmediata. Fue contenida, no hay pánico. Bitcoin se mantuvo alrededor de los 63.900, 64.000. Ahorita está rondando los 64.600. Ethereum en 1.900 y XRP se mantuvo en $0.07. El Fear and Greed Index está en 35. Eso es más cerquita al miedo que a lo normal, que a lo neutro. Ahora sí, miremos cuál es la guía. Sin guía de la Fed, el mercado técnico queda como la única brújula de corto plazo. Y ahí es donde entran los análisis de Ali Martínez y de Egra Crypto que les traigo hoy, que quería conectar completamente con ustedes, porque eso importa más que un día de la FOMC. Ron Baron lo resume así: los precios se duplican cada 14 a 15 años. Tu efectivo pierde terreno todo el tiempo. Eso es una erosión de entre 4 y 5% anual, todos los años, haya o no titulares de la Reserva Federal. Baron habla de Bitcoin como solución a esto. De hecho, él mismo lo ha dicho. Yo no predigo Bitcoin, fue lo que dijo él. Su tesis real es invertir en acciones de crecimiento. Pero el mercado cripto sí ha tomado exactamente esa misma lógica de erosión monetaria para justificar a XRP y a Bitcoin como activos de cobertura. Vamos a ver qué también sostiene esa narrativa frente a los datos técnicos de esta semana que les traigo hoy. Miren, lo más importante es que Baron no tiene una postura pro cripto o pro Bitcoin, no tiene nada de eso y no lo sostiene. Mucha gente habla de que, como él lo dice, entonces hay que meterlo en el tema de acá. La cita textual es solo la parte de la inflación, la duplicación de los precios, pero no tiene nada que ver con cripto. Queda eso claro acá en este video. Ahora miremos qué es lo que dice Ali Martínez con respecto a Bitcoin y el promedio móvil de las últimas 200 semanas. El 26 de junio, Bitcoin se acercaba a los $60.000, tocando la media móvil simple de 200 semanas, que era los 63.500, y la lectura de él es que es una zona de acumulación generacional. El contexto histórico que usa es que cada toque o ruptura de esta media en la última década abrió una ventana de compra. En agosto del 2015, después de eso, se fue 8.500% arriba. En diciembre del 2018 fue un 267 arriba. En marzo del 2020, 1.125% arriba. En junio del 2022, 680%. ¿Cuál es el plan de él? Hacer DCA escalonado entre los $58.000 y los $40.000 si el precio sigue cediendo, con 63.500 como el nivel a reclamar para confirmar la entrada del nuevo bull market. Ese es el punto de él. La actualización es más reciente de esta semana es que Bitcoin perdió el soporte de los 63.800, como lo vimos, con un sesgo técnico bajista de corto plazo próximo a los 60.000. Hoy estamos en los 64.000. Entonces tenemos claro que se ha mantenido, no sufrió tanto con respecto a la decisión de tasas de la Fed. El promedio móvil de 200 semanas sigue actuando como una resistencia techo de la zona de acumulación. El mercado está retesteando el piso de esa zona ahora mismo, en la misma semana de la decisión de la Fed. Ahora miremos
¿Qué opina Egra Crypto y el timing del ciclo de Bitcoin y la estructura de XRP? Bitcoin, con sus fondos macro históricos que llegan a 800 y 1000 días después del halving. Esto significa que después de estos 800 a 1000 días después del halving, sería más o menos 1003 días después del 2012, 973 días después del 2016, 914 días después del 2020. Ese patrón, si se repite, es una ventana de fondo que cae a finales del 2026, entre el 6 de octubre del 2026 y el 26 de octubre. Bitcoin también se acerca a esa zona de promedio móvil mensual de 50 a 88, donde se formaron los fondos de ciclos anteriores. Es verdad. Es importante tenerlo en cuenta y lo he hablado yo. Yo me anticipo. Digo, pensemos en septiembre. Empecemos a acumular en septiembre. Entonces ahí vamos a unir las dos cosas. Esperen un segundo. La frase clave de Egra Crypto es que el precio muestra dónde, el tiempo muestra cuánto. Prioriza la estructura sobre la narrativa. Mientras tanto, XRP tiene un análisis de cuña descendente que vale la pena mirar. Es un broadening wedge, como dice él, desde diciembre del 2025 que se está resolviendo tal como él lo planteó. El precio tocó el borde inferior de la cuña en julio del 2026, con posible extensión al alza si la estructura se confirma. Él habla del Moon Lambo, que es cómo plantea un horizonte de True Price Discovery y nuevos máximos históricos para XRP. Pero esto es un horizonte a largo plazo, no es un target inmediato. Yo muchas veces les he hablado de los $18 o $27 que se espera a futuro. Hay que ser muy claros en que esto es un análisis técnico de otros analistas. La tesis no es mía del canal. La transición directa es esta, porque es importante entenderla. Miren, sin forward guidance de la Fed, el corto plazo lo define la técnica. Y ahí Bitcoin está exactamente en la zona de decisión de las 200 semanas de promedio móvil, con un soporte de los 63.800 que lo perdió y lo ha ido recuperando. Pero XRP tiene una estructura de cuña que Greg dice que es compatible con su tesis de largo plazo de llegar entre los $18 y los $27, siempre que se entienda como el mismo horizonte de varios años. Mira, no estás adaptando nada. No estamos diciendo que vamos a llegar a los $100 para XRP, ni vamos a ver nuevos máximos ya. Estamos viendo una confirmación estructural que el activo tiene piso y dirección de largo plazo. El mensaje es claro. La falta de guía de la Fed no es ruido, es una señal de que el mercado, curva de tasas más gráficos técnicos, tiene que hacer el trabajo que antes hacía el Banco Central con ese forward guidance. Eso es exactamente el entorno donde el análisis técnico gana mucho más peso relativo. Es importante tenerlo en cuenta. Pero antes de irnos, yo sí quiero decirles hacia dónde veo yo el mercado. Yo les he dicho varias veces que estamos en esta tendencia desde octubre del año pasado en una tendencia negativa. Lo hemos visto con la gráfica descendiente para el precio de XRP y de Bitcoin. Bitcoin manejando como el ancla grande del mercado cripto. XRP siguiéndolo, a pesar de que XRP tiene un valor muy importante porque se ha sostenido con toda la narrativa que ha hecho Ripple, que ha hecho XRP Ledger, que ha hecho la XRP Ledger Foundation, todo lo que se está construyendo sobre activos del mundo real. Todo eso está sumando y está sosteniendo el precio. Está sosteniendo un precio para que cuando haya un bull market, XRP se dispare a los $4.15, que he hablado varias veces, se dispare a los $18 a largo plazo, como habla Egra Crypto. Mientras tanto, tenemos una tendencia negativa que va a caer hacia septiembre y octubre de este año, que puede ser el piso, y a partir de ahí se recupera en ese ciclo de Bitcoin después del halving. Los 4 años de Bitcoin son claros, entre 800 y 1000 días son el plazo de ese piso que acabamos de ver en el video. Antes de seguir, les quiero dar un mensaje de alegría, de amistad, por todos los votos que he recibido en el Crypto Latin Fest Awards, donde tengo más de 120 votos y ya estoy liderando. Si ustedes quieren votar, les voy a dejar acá abajo el link para que ustedes voten. Y además, los que me manden un mensaje directo, vamos a ver si les puedo conseguir boletas de cortesía. Tengo solamente 10, pero si ustedes quieren participar en el Crypto Latin Fest a final de agosto, donde yo voy a ser speaker, más que bienvenidos. Pueden comprar sus boletas o de pronto me mandan un mensaje a ver cuántas boletas quedan. Son solamente 10 las que tengo disponibles para ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.